La señal. La doctora. Elena Vázquez flotaba en el laboratorio de gravedad cero de la nave de investigación Meridian. Llevaba 3 horas mirando la misma pantalla de datos. Su café se había enfriado hacía mucho, pero no se dio cuenta. Lo que veía en la pantalla le aceleraba el corazón. Esto no puede ser real, susurró para sí misma. La señal había llegado desde el espacio profundo. Al principio, su equipo pensó que era solo otro púlsar o alguna otra fuente de radio natural. Pero cuando la procesaron en los ordenadores, algo asombroso apareció. La señal tenía patrones. Tenía estructura. Tenía significado. Elena llamó a su asistente, el doctor James Park, a su puesto de trabajo. James era joven pero muy inteligente. Se había unido a su equipo hacía 2 años, recién salido de la universidad. James, mira esto, dijo Elena, señalando su pantalla. Dime qué ves. James observó los datos durante un largo momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Estas son secuencias matemáticas, dijo lentamente. Números primos, luego la sucesión de Fibonacci, y, oh, Dios mío, Elena, esto es calculado hasta las milésimas decimales. Elena asintió. Sigue mirando. ¿Hay más? James continuó estudiando la señal. Después de 10 minutos, se volvió hacia Elena con una expresión de puro asombro. Esto no es natural. Alguien envió esto. Alguien inteligente. Exacto, dijo Elena. Y mira esta parte de aquí. Señaló otra sección de los datos. Parecen cartas estelares. ¿Ves estos patrones? Coinciden con la constelación de Lira vista desde nuestro sistema solar. Los dos científicos se miraron en silencio. Ambos entendían lo que esto significaba. Después de siglos de búsqueda, la humanidad finalmente había recibido la prueba de que no estaban solos en el universo. Elena activó el sistema de comunicación de la nave. Capitana Morrison, por favor, venga al laboratorio 7 de inmediato. Tenemos algo que necesita ver. La capitana Sarah Morrison llegó en cuestión de minutos. Era una mujer alta con el pelo corto y canoso y una mirada seria. Llevaba 20 años al mando de misiones en el espacio profundo, pero nunca había visto a su equipo científico tan emocionado. ¿Qué tiene para mí, doctora? ¿Vázquez? Preguntó. Elena respiró hondo. Capitana, hemos recibido lo que creemos que es una señal artificial de una especie alienígena inteligente. La expresión de la capitana no cambió. Estaba acostumbrada a que sus científicos se entusiasmaran con fenómenos cósmicos. ¿Está segura de que es artificial? Sí, señora, respondió James. La señal contiene pruebas matemáticas complejas, cartas estelares y lo que parece ser un mensaje de saludo. No existe ningún proceso natural que pueda crear esto. La capitana Morrison estudió los datos durante varios minutos. No era científica, pero tenía suficiente formación para entender lo que estaba viendo. Finalmente, se enderezó. ¿Hace cuánto recibimos esta señal?, preguntó. La transmisión nos llegó hace 47 minutos, respondió Elena. Basándonos en la intensidad y dirección de la señal, creemos que se originó en el sistema Kepler 442 a unos 120 años luz de distancia. La capitana sintió lentamente. Eso significa que esta señal ha estado viajando durante 120 años. Quienquiera que la enviara ha estado esperando una respuesta durante mucho tiempo. Capitana, dijo Elena con cuidado, necesitamos notificar al comando terrestre de inmediato. Este es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. La capitana Morrison estuvo de acuerdo. En 1 hora, un mensaje encriptado viajaba a velocidades superiores a la de la luz hacia la Tierra a través de la red de comunicación cuántica. El mensaje era simple, pero cambiaría el mundo. Primer contacto confirmado. Señal alienígena recibida. Origen inteligente confirmado. Se sospecha saludo pacífico. Esperando instrucciones. En la Tierra, el mensaje causó el caos de la mejor manera posible. El presidente Chen del gobierno de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia del Consejo Global. Científicos, líderes militares y diplomáticos se reunieron en Ginebra para discutir la respuesta de la humanidad. El doctor Michael Torres, el principal experto de la Tierra en xenobiología, fue llamado para analizar la señal. Después de 3 días de estudio, confirmó lo que la tripulación del Meridian ya había determinado. La señal era definitivamente de una especie alienígena inteligente y parecía ser pacífica. El contenido matemático sugiere una civilización muy avanzada,
explicó el doctor Torres a los líderes reunidos. Han incluido pruebas de teoremas que nuestros propios matemáticos solo descubrieron en el último siglo. Pero lo más importante es que el tono del mensaje parece amistoso. Están tratando de establecer un terreno común con nosotros a través de conceptos matemáticos universales. El presidente hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Respondemos? Y si es así, ¿qué decimos? El debate duró días. Algunos argumentaban que la humanidad no estaba preparada para el contacto con una especie alienígena. A otros les preocupaba revelar la ubicación de la Tierra a alienígenas potencialmente hostiles. Pero la mayoría estuvo de acuerdo con el doctor Torres, la comunidad científica. Era un saludo pacífico y la humanidad debía responder de la misma manera. Se formó un comité especial para elaborar la respuesta de la humanidad. Incluía a matemáticos, artistas, músicos, filósofos y lingüistas. Su trabajo era crear un mensaje que representara lo mejor de la civilización humana. El mensaje que crearon fue hermoso. Comenzaba con las mismas secuencias matemáticas que los alienígenas habían enviado, demostrando que los humanos entendían su saludo. Luego incluía muestras de arte, música y literatura humana. Había imágenes de los diversos paisajes y pueblos de la Tierra. Había grabaciones de Bach, Mozart y canciones tradicionales de todos los continentes. El mensaje también incluía información sobre la ciencia y la tecnología humanas. Mostraba los logros de la humanidad en medicina, física e ingeniería. Demostraba que los humanos eran inteligentes y creativos, pero también pacíficos y curiosos sobre el universo. Y lo más importante, el mensaje incluía la ubicación de la Tierra. El comité consideró que ocultar el hogar de la humanidad parecería sospechoso y poco amistoso. Si estos alienígenas tenían intenciones pacíficas, debían ser recibidos con confianza y apertura. La doctora Elena Vázquez fue elegida para transmitir el mensaje. Ella había descubierto la señal original, por lo que parecía apropiado que ella enviara la respuesta de la humanidad. La transmisión se realizó desde Meridian, que todavía se encontraba en el espacio profundo y más cerca de la fuente de la señal alienígena. Mientras Elena activaba la antena de transmisión, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Estaba a punto de enviar el primer mensaje intencionado de la humanidad a otra especie inteligente. Mensaje transmitiéndose, anunció a la tripulación reunida. La intensidad de la señal es fuerte. El mensaje debería llegar al sistema Kepler 442 en aproximadamente 120 años. Pero Elena se equivocaba en una cosa. Los alienígenas que habían enviado la señal original ya no estaban en el sistema Kepler 442. Estaban mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. El mensaje también se equivocaba en otra cosa. Si bien mostraba con precisión los logros y la naturaleza pacífica de la humanidad, también revelaba algo que los creadores del mensaje no habían pretendido. Mostraba el nivel actual de tecnología de la humanidad. Mostraba sus capacidades defensivas. Mostraba exactamente cuán avanzadas eran sus armas. Y para los alienígenas que lo recibieron, esta información fue muy interesante. De vuelta en la Tierra, comenzaron las celebraciones. La noticia del primer contacto se extendió por todas las redes de comunicación. La gente se reunió en las calles de las principales ciudades. Los científicos concedieron entrevistas explicando la importancia del descubrimiento. Los niños miraban las estrellas con un nuevo asombro, sabiendo que en algún lugar ahí fuera, otros seres inteligentes les devolvían la mirada. El presidente Chen pronunció un discurso que se retransmitió a todos los rincones de la Tierra y sus colonias. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, dijo. Ya no estamos solos en el universo. Hemos dado nuestro primer paso para unirnos a una comunidad más grande de especies inteligentes. Este es un día de esperanza, asombro e infinitas posibilidades. Pero en las profundidades del espacio, algo más se estaba agitando. Los alienígenas que habían enviado la señal original habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo. Habían estado esperando a ver cómo responderían los humanos a su saludo. Y ahora tenían su respuesta. La respuesta les dijo todo lo que necesitaban saber sobre esta joven especie llamada humanidad. Y lo que aprendieron los hizo sentir muy infelices. El silencio. Había pasado 3 meses desde que la humanidad envió su mensaje a las estrellas. La Tierra todavía estaba de celebración. Los científicos trabajaban sin descanso preparándose para el día en que los alienígenas respondieran. Se construyeron nuevos telescopios. Se construyeron nuevas antenas de comunicación.
Todos querían estar listos para la siguiente fase del primer contacto. La doctora Elena Vázquez se había convertido en la científica más famosa de la Tierra. Su rostro estaba en todos los canales de noticias. Su libro sobre el descubrimiento se convirtió en un éxito de ventas. Los niños se disfrazaban de ella para las obras de teatro escolares sobre la exploración espacial. Pero Elena ya no estaba celebrando. Estaba de pie en el centro de comunicaciones de la estación lunar, la base de la Tierra en la Luna, mirando pantallas que no mostraban más que el espacio vacío. Durante semanas, había estado monitoreando el sistema Kepler 442 con la esperanza de detectar alguna señal de actividad alienígena. No había nada. Quizás solo están pensando en su respuesta, dijo el doctor James Park, que se había unido a Elena en la estación lunar. Es una gran decisión, después de todo. El primer contacto con una nueva especie. Elena negó con la cabeza. James, han pasado 3 meses. Si quisieran responder, ya habríamos visto algo. Los sensores de largo alcance detectarían cualquier transmisión importante desde su sistema. Lo que Elena no sabía era que los alienígenas no estaban en el sistema Kepler 442. No habían estado allí desde hacía mucho tiempo. La señal que lo inició todo había sido enviada desde una sonda automatizada abandonada siglos atrás, cuando los alienígenas se trasladaron a explorar otras partes de la galaxia. Los verdaderos alienígenas estaban mucho más cerca. Se hacían llamar la hegemonía y gobernaban sobre docenas de sistemas estelares. Eran antiguos, poderosos y muy experimentados en tratar con especies jóvenes como la humanidad. La hegemonía había estado observando la Tierra durante 50 años. Tenían pequeñas naves invisibles estacionadas por todo el sistema solar. Estas naves observaban el desarrollo humano e informaban a los líderes de la hegemonía. Cuando la humanidad envió su mensaje de respuesta, llegó a una estación de monitoreo de la hegemonía en cuestión de horas. Los alienígenas lo estudiaron cuidadosamente. Analizaron cada pieza de información, cada imagen, cada grabación de sonido. Aprendieron sobre la tecnología humana, la cultura humana y las capacidades militares humanas. El líder de la hegemonía, un ser antiguo llamado el Orbe Supremo, revisó el mensaje humano con su consejo. El Orbe Supremo había vivido más de 1000 años. Había visto a muchas especies jóvenes hacer sus primeros intentos de comunicación interestelar. Esta especie es prometedora, observó un miembro del consejo. Sus matemáticas son correctas. Su arte muestra creatividad. Su música demuestra profundidad emocional. El Orbe Supremo estudió imágenes de ciudades humanas, rostros humanos, logros humanos. Sí, dijo lentamente. Muestran una gran promesa. Quizás demasiada promesa. ¿Qué quieres decir?, preguntó otro miembro del consejo. Miren su ritmo de desarrollo, respondió el Orbe Supremo. Hace 50 años, apenas habían logrado el vuelo espacial. Ahora tienen colonias en múltiples mundos. Tienen armas que podrían amenazar nuestras naves. Tienen una tecnología que se fortalece cada año. El consejo guardó silencio. Comprendieron lo que el Orbe Supremo estaba pensando. La hegemonía tenía reglas sobre las especies jóvenes. Las especies que se desarrollaban demasiado rápido eran peligrosas. Las especies que mostraban demasiado potencial podían convertirse en amenazas. ¿Cuál es su recomendación?, preguntó el consejo. El Orbe Supremo guardó silencio durante un largo momento. Luego pronunció palabras que cambiarían el curso de la historia. Protocolo de contención. Esta especie debe ser limitada antes de que se vuelva incontrolable. La orden se emitió de inmediato. Flotas de guerra de la hegemonía que habían estado posicionadas por toda la galaxia comenzaron a moverse hacia el espacio humano. Naves masivas que podían destruir mundos enteros iniciaron su viaje hacia la Tierra y sus colonias. La primera señal de problemas provino de la estación Titán, la base minera de la humanidad en la luna más grande de Saturno. La estación tenía una tripulación de 5,000 personas que extraían minerales valiosos de la superficie de Titán. La comandante Lisa Rodríguez estaba revisando los informes diarios de minería cuando su oficial de comunicaciones gritó con urgencia. «Comandante, estamos detectando múltiples contactos desconocidos que se aproximan desde el sistema exterior. Son grandes, señora, realmente grandes». La comandante Rodríguez corrió a la estación de sensores. En la pantalla, pudo ver 12 objetos masivos moviéndose hacia Titán a una velocidad increíble. Cada uno era del tamaño de una ciudad pequeña. «Intente establecer comunicación», ordenó. «Quizás estos son los alienígenas que hemos estado esperando conocer».
El oficial de comunicaciones envió mensajes de saludo en todos los idiomas, incluidas las secuencias matemáticas de la señal alienígena original. No hubo respuesta. Las naves desconocidas alcanzaron la órbita de Titán y tomaron posiciones alrededor de la estación. Durante varias horas, no pasó nada. Los mineros continuaron su trabajo, pero todos estaban nerviosos. Estas naves claramente no eran humanas y no respondían a ningún intento de comunicación. Entonces las armas dispararon. La primera ráfaga alcanzó el generador de energía principal de la estación Titán. La explosión fue tan poderosa que se pudo ver desde las otras lunas de Saturno. La segunda ráfaga destruyó la antena de comunicaciones. La tercera ráfaga impactó en los alojamientos civiles donde vivían las familias. En 10 minutos, la estación Titán había desaparecido. 5.000 personas murieron sin saber nunca por qué. Ataques similares ocurrieron en todo el espacio humano durante los días siguientes. La colonia en Próxima Centauri quedó en silencio. La estación de investigación en Bov 359 dejó de transmitir. Las operaciones mineras en el cinturón de asteroides informaron de naves extrañas. Y luego, nada. La almirante Sarah Chen comandaba la flota de defensa de la Tierra desde la estación lunar. Era una veterana de las guerras coloniales de Marte y tenía 30 años de experiencia militar. Pero nunca se había enfrentado a nada como esto. ¿Qué sabemos de estos atacantes?, preguntó a su oficial de inteligencia. Muy poco, almirante. Usan armas que nunca hemos visto antes. Algún tipo de tecnología de plasma que pueda atravesar nuestro blindaje más resistente. Sus naves son más rápidas que cualquier cosa que hayamos construido, y parecen saber exactamente dónde están todas nuestras colonias. La almirante Chen estudió la pantalla táctica. Marcas rojas mostraban dónde habían sido atacadas las colonias humanas. El patrón era claro y aterrador. Los alienígenas estaban abriendo camino hacia la Tierra, destruyendo todo a su paso. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al sistema interior?, preguntó. Basado en su velocidad actual, aproximadamente 72 horas. La almirante Chen asintió sombríamente. Envíe la orden a todos los comandantes de la flota. Nos defenderemos en Luna. Cada nave, cada arma, todo lo que tenemos. Pero incluso mientras daba las órdenes, la almirante Chen sabía la verdad. La flota espacial entera de la humanidad consistía en 200 naves. La mayoría estaban diseñadas para la exploración y el transporte de carga, no para la guerra. Contra un enemigo con tecnología siglos por delante de la suya, no tendría ninguna posibilidad. En la Tierra, el presidente Chen convocó una reunión de emergencia del Consejo Global. Las noticias de las colonias exteriores eran devastadoras. Millones de personas estaban muertas o desaparecidas. El sueño de un primer contacto pacífico se había convertido en una pesadilla. ¿Sabemos por qué nos atacan?, preguntó el presidente. La doctora Elena Vázquez, que había sido llevada a la Tierra para la emergencia, negó con la cabeza. Les enviamos un mensaje pacífico. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestro deseo de amistad. No puedo entender por qué responderían con violencia. Quizás nuestro mensaje fue malinterpretado, sugirió el secretario de Defensa. Quizás lo vieron como una amenaza de alguna manera. O quizás, dijo el general Morrison, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, nunca tuvieron la intención de ser pacíficos. Quizás esa primera señal fue un cebo, una trampa para que reveláramos nuestra ubicación y capacidades. La sala quedó en silencio. Si el general tenía razón, entonces la humanidad había cometido un terrible error. Al tratar de hacerse amigos de los alienígenas, les habían dado a sus enemigos todo lo que necesitaban para destruirlos. En la estación lunar, la almirante Chen observaba cómo llegaban los últimos informes del sistema exterior. Todas las colonias humanas más allá de Marte estaban ahora en silencio. La flota alienígena se acercaba rápidamente, y no quedaba nada para detenerlos excepto la pequeña Fuerza de Defensa de la Tierra. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena. Está en inglés, almirante». Chen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Póngala en la pantalla principal». La imagen que apareció no se parecía a nada que un humano hubiera visto jamás. El alienígena era alto y delgado, con piel azul pálido y grandes ojos negros. Cuando habló, su voz era fría y sin emociones. «Humanos de la Tierra», dijo el alienígena, «soy el orbe supremo de la hegemonía. Su especie ha sido evaluada y se ha determinado que es problemática.
Su ritmo de desarrollo excede los parámetros aceptables. Su potencial de crecimiento amenaza la estabilidad galáctica. La almirante Chen activó el sistema de comunicación. Aquí la almirante Chen de la Flota de Defensa de la Tierra. ¿Por qué nos atacan? Les enviamos un mensaje pacífico. Ofrecimos amistad. El Orbe Supremo inclinó ligeramente la cabeza. Su mensaje fue ciertamente pacífico. También fue informativo. Nos mostró sus capacidades actuales y su potencial de crecimiento futuro. Este potencial es inaceptable. No pretendemos hacerles daño, protestó la almirante Chen. Solo queremos explorar el espacio y aprender sobre el universo. Ese es precisamente el problema, replicó el Orbe Supremo. Las especies jóvenes que exploran demasiado rápido se convierten en amenazas para el orden establecido. Lo hemos visto muchas veces antes. Serán contenidos antes de que puedan extenderse más. La transmisión terminó. La almirante Chen miró la pantalla en blanco, comprendiendo finalmente la horrible verdad. La humanidad no estaba siendo atacada por ser malvada o agresiva. Estaban siendo atacados porque mostraban demasiada promesa, demasiado potencial de crecimiento. Los alienígenas no intentaban conquistar la Tierra. Intentaban evitar que los humanos se convirtieran en una amenaza. Y la única forma de hacerlo era el juicio final. La batalla por Luna comenzó al amanecer del día que sería conocido como el más oscuro de la historia humana. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del acorazado Desafío, observando cómo su pequeña flota tomaba posiciones entre la Luna y la armada alienígena que se aproximaba. Toda la Marina Espacial de la Tierra consistía en 200 naves. La mayoría eran cargueros y naves de exploración reconvertidos y equipados apresuradamente con armas. Contra ellos venían 12 acorazados de la hegemonía, cada uno más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Todas las naves reportan estar listas, almirante, dijo el comandante Hayes, el segundo al mando de Chen. La almirante Chen asintió. Sabía que esta batalla no se podía ganar, pero la humanidad no se iría en silencio hacia la oscuridad. Abra un canal a todas las naves. Canal abierto, señora. La voz de Chen llegó a todas las naves humanas de la flota. Hoy luchamos no por la victoria, sino por el derecho de nuestra especie a existir. Estos alienígenas creen que hemos crecido demasiado rápido, que nos hemos vuelto demasiado peligrosos. Quieren borrarnos del universo antes de que podamos alcanzar todo nuestro potencial. Hizo una pausa, mirando la Tierra suspendida en el espacio detrás de ellos. 7.000 millones de personas vivían en ese mundo azul, sin saber que su destino se estaba decidiendo en el frío vacío sobre Luna. Que vengan, continuó Chen, que vean lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Todas las naves, patrón de ataque Delta, apunten a su nave principal. La flota humana cargó hacia adelante, sus motores ardiendo brillantes contra la oscuridad. Fue valiente, pero también fue inútil. Las naves de la hegemonía ni siquiera redujeron la velocidad. La primera arma alienígena disparó un rayo de energía pura que partió por la mitad al destructor Coraje. La nave explotó en una bola de fuego que se extinguió rápidamente en el vacío sin aire. 57 miembros de la tripulación desaparecieron en un instante. Más rayos brotaron de las naves alienígenas. El crucero de Terminación se desvaneció en un destello de luz. La fragata Esperanza se desintegró bajo fuego concentrado. En cuestión de minutos, la mitad de la flota de la humanidad fue destruida. «¡Almirante!», gritó el comandante Hayes. «Las naves de la hegemonía ni siquiera están usando sus armas principales. Estos son solo sistemas de defensa puntual». La almirante Chen observaba con horror cómo sus naves morían a su alrededor. Los alienígenas las estaban aplastando como insectos. Las armas más avanzadas de la humanidad apenas podían arañar el blindaje alienígena, mientras que cada disparo del enemigo destruía una nave humana. «Todas las naves restantes, concentren el fuego en el acorazado principal», ordenó Chen. «Todo lo que tenemos». 20 naves humanas dirigieron sus armas hacia una sola nave alienígena. Misiles, rayos de energía y proyectiles cinéticos golpearon la nave enemiga en un bombardeo sostenido. Por un momento, Chen se atrevió a esperar que pudieran dañarla. Los escudos de la nave alienígena brillaron con la energía absorbida y luego volvieron a la normalidad. No apareció ni una sola marca en su casco. El acorazado respondió disparando su arma principal. Una ráfaga de plasma golpeó al acorazado Libertad, y la enorme nave simplemente dejó de existir. 800 miembros de la tripulación murieron sin siquiera tener tiempo de gritar. «Almirante»,
Gritó urgentemente el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo otra transmisión de la nave insignia alienígena. El orbe supremo apareció de nuevo en la pantalla principal. Detrás de él, Chen podía ver a otros alienígenas trabajando en extraños paneles de control. Todos parecían tranquilos, como si destruir a la humanidad fuera solo un día más de trabajo. Almirante Chen, dijo el orbe supremo, luchan con valentía, pero inútilmente. Sus armas no pueden dañar nuestras naves. Sus tácticas son primitivas. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Ríndanse ahora y haremos que sus muertes sean rápidas. Vete al infierno, respondió la almirante Chen. El orbe supremo ladeó la cabeza. Una expresión interesante. Hemos estudiado su idioma y su cultura extensamente. Son una especie que valora el coraje y la determinación. Son cualidades admirables, pero no lo salvarán. Otra nave humana explotó en el fondo mientras hablaban. Luego otra. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Chen. Les ofrecimos amistad. Compartimos nuestro arte, nuestra música, nuestros sueños. ¿Por qué pagan eso con genocidio? Porque sus sueños son el problema, explicó pacientemente el orbe supremo. Sueñan con explorar la galaxia. Sueñan con extenderse a otros mundos. Sueñan con convertirse en algo más grande de lo que son ahora. Esos sueños los hacen peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Para el orden establecido. Para la paz galáctica. Hemos gobernado esta región del espacio durante 10.000 años. Hemos visto especies jóvenes como la suya antes. Comienzan con buenas intenciones, pero la ambición siempre los corrompe. Es mejor acabar con la amenaza mientras aún es pequeña. La almirante Chen sintió que la rabia crecía en su interior. Nos están destruyendo porque podríamos convertirnos en una amenaza algún día, porque tenemos el potencial de ser grandes. Exactamente, respondió el orbe supremo. Su especie avanza demasiado rápido. En 50 años, pasaron de ser una civilización de un solo planeta a colonias interestelares. En otros 50 años, podrían desafiar nuestra autoridad. No podemos permitir que eso suceda. La transmisión continuó incluso mientras más naves humanas morían. Chen observaba la pantalla táctica mientras su flota era sistemáticamente destruida. Solo quedaban 30 naves, incluida su propia nave insignia. Hay algo que debería saber, dijo el orbe supremo. Su mensaje pacífico era bastante hermoso. Su música, en particular, fue notable. Disfrutamos especialmente la pieza que llamaron la Novena Sinfonía de Beethoven. Tanta pasión, tanta esperanza. Entonces, ¿por qué?, susurró Chen. Porque la pasión y la esperanza conducen a la ambición, y la ambición conduce a la expansión, y la expansión conduce a conflicto. Estamos previniendo una guerra futura acabando con su especie ahora, mientras todavía son débiles. La almirante Chen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su expresión era tan fría como el propio espacio. ¿Quieren prevenir una guerra futura?, dijo. Acaban de empezar una. El orbe supremo pareció perplejo. Almirante, en 30 minutos, toda su flota será destruida. En 30 días, su planeta será esterilizado. No habrá guerra porque no quedarán humanos para lucharla. Chen sonrió sombríamente. Ahí es donde te equivocas. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje en todas las frecuencias. Transmisión de espectro completo a cada colonia humana, cada puesto de avanzada, cada nave en el espacio conocido. ¿Qué mensaje, almirante? Chen miró directamente a los ojos negros del alienígena. Diles lo que pasó aquí. Diles que fuimos destruidos no porque fuéramos malvados, sino porque mostramos promesa. Diles que los alienígenas temen tanto nuestro potencial que eligieron el genocidio sobre la coexistencia. Hizo una pausa mientras otra explosión iluminaba el espacio a su alrededor. El destructor Perseverancia había desaparecido. Y diles esto, continuó Chen, su voz resonando por el espacio hacia cada asentamiento humano en la galaxia. Recuerden lo que nos quitaron. Recuerden a nuestros hijos que nunca crecerán. Recuerden nuestros sueños que nunca se cumplirán. Recuerden nuestro arte que nunca será creado. El orbe supremo ya no parecía perplejo. Algo en el tono de Chen pareció perturbarlo. Recuerden, dijo Chen, sus palabras ardiendo a través de los canales de comunicación, y háganles pagar. El desafío se estremeció cuando las armas alienígenas encontraron su blanco.
El casco de la nave se estaba rompiendo en múltiples lugares. Las alarmas de emergencia sonaban por toda la nave. El comandante Hayes informó: «Hemos perdido la energía principal. Las armas están fuera de línea. El soporte vital está fallando». Chen asintió. A su alrededor, las últimas naves humanas estaban muriendo. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. «Han cometido un error», le dijo al Orbe Supremo. «Podrían habernos destruido rápida y silenciosamente. Nadie habría sabido lo que nos pasó. Pero eligieron regodearse. Eligieron explicarse. Nos dieron tiempo para enviar un mensaje a nuestra gente». La expresión del líder alienígena cambió. Por primera vez, Chen vio algo que podría haber sido preocupación en esos ojos negros. «Sus colonias dispersas son pocas y débiles», dijo el Orbe Supremo. «No pueden amenazarnos». «Quizás no hoy», replicó Chen. «Pero tú mismo lo dijiste. Avanzamos rápido. Aprendemos rápido. Nos adaptamos. Y ahora sabemos que existen. Sabemos que no son dioses. Son solo otra especie con tecnología avanzada». El puente del desafío se estaba llenando de humo. La mitad de la tripulación estaba muerta o herida. Pero Chen siguió hablando. Sus palabras se transmitían por todo el espacio humano. Más importante aún, ahora sabemos a qué le temen. Temen nuestro potencial. Temen en lo que podríamos convertirnos. ¿Y saben qué? Deberían temernos. Porque ahora tenemos una razón para convertirnos en todo lo que temían que pudiéramos ser. La transmisión se cortó cuando la energía del desafío finalmente falló. La almirante Sarah Chen murió cuando su nave se desintegró bajo las armas alienígenas, pero sus palabras ya habían viajado por la galaxia a una velocidad superior a la de la luz. El Orbe Supremo miró el espacio vacío, donde había estado la nave insignia humana. Algo frío se instaló en su antiguo corazón. Las últimas palabras de la almirante humana resonaban en su mente. «Señor», informó uno de sus subordinados, «todas las naves humanas en el área han sido destruidas. El camino a la Tierra está despejado». El Orbe Supremo asintió distraídamente. «Comiencen el bombardeo orbital del planeta. Eliminen todos los asentamientos e instalaciones humanas». Pero incluso mientras daba la orden, se preguntó si habían cometido un terrible error. Se suponía que los humanos debían morir en silencio, desconocidos y sin duelo. En cambio, se les había dado tiempo para enviar un mensaje de desafío a su gente dispersa. Por primera vez en siglos, el Orbe Supremo sintió algo que casi había olvidado. Duda. Debajo de ellos, la tierra comenzó a arder. Ciudades que habían existido durante miles de años fueron reducidas a cenizas en minutos. Los bosques y océanos hirvieron bajo las armas alienígenas. La canica azul que había dado a luz a la humanidad se convirtió en una roca sin vida. Pero en mundos distantes, en colonias ocultas, en naves que viajaban entre las estrellas, los humanos recibieron el mensaje final del almirante Chen. Se enteraron de lo que le había pasado a la Tierra. Se enteraron de por qué su especie estaba siendo destruida, y comenzaron a planificar. La forja. Habían pasado 25 años desde que la Tierra murió. En ese tiempo, los restos dispersos de la humanidad habían cambiado de maneras que habrían horrorizado a sus antepasados. La especie que una vez soñó en la exploración pacífica entre las estrellas se había convertido en algo más oscuro, más duro e infinitamente más peligroso. El almirante Marcus Webb estaba en el centro de mando de Nueva Termópilas, la fortaleza oculta de la humanidad en el borde exterior. Era el hijo de la doctora, Elena Vázquez, la mujer que había detectado por primera vez la señal alienígena que inició la pesadilla de la humanidad. Elena había muerto cuando la Tierra ardió, pero su hijo había sobrevivido, rescatado por una nave de evacuación que escapó de la destrucción del planeta. Marcus ya no era el joven científico curioso que una vez ayudó a su madre a estudiar las señales de radio del espacio. 25 años de guerra lo habían transformado en algo que la hegemonía nunca antes había encontrado. Un ser humano sin nada que perder y todo que ganar con la venganza. «Informe», le dijo a su oficial de inteligencia, la comandante Lisa Santos. «Señor, nuestras naves de reconocimiento de espacio profundo han confirmado la ubicación de 17 mundos más de la hegemonía. Eso eleva nuestra lista total de objetivos a 43 planetas en 12 sistemas estelares». Marcus asintió mientras estudiaba el mapa estelar holográfico que dominaba el centro de la sala. Puntos rojos marcaban los mundos de la hegemonía. Puntos azules mostraban las colonias humanas que habían sido destruidas.
Puntos verdes indicaban los nuevos asentamientos humanos ocultos en campos de asteroides y nebulosas donde los alienígenas no podían encontrarlos. ¿Y los astilleros?, preguntó Marcus. La producción va por delante de lo previsto, informó el capitán David Chen, sobrino de la almirante Sarah Chen, que se había unido a la resistencia después de la caída de Luna. Los nuevos astilleros de Shanghái completaron ayer su 100º acorazado clase Retribución. La nueva instalación de Berlín terminó su 50º portaaviones clase Némesis la semana pasada. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había aprendido mucho en 25 años. Habían estudiado cada pieza de tecnología de la hegemonía que pudieron encontrar. Habían aplicado ingeniería inversa a las armas, escudos y motores alienígenas. Y lo más importante, habían aprendido a pensar como sus enemigos. La antigua humanidad había construido naves para la exploración y el asombro. La nueva humanidad construía naves con un solo propósito: matar alienígenas. ¿Y la nave insignia?, preguntó Marcus. El juicio final estará listo para su lanzamiento en 3 días, respondió el capitán Chen. Es la nave de guerra más poderosa que la humanidad ha construido jamás. Sus armas pueden partir un planeta por la mitad. Sus escudos pueden resistir una supernova. Sus motores pueden superar a cualquier cosa de la hegemonía. Marcus caminó hacia la gran ventana que daba a los enormes astilleros de Nueva Termópilas. Cientos de naves humanas estaban en construcción en las fábricas orbitales. Cada nave llevaba el nombre de un mundo que los alienígenas habían destruido: Terra, Luna, Titán, Próxima, Colonia Vega, Nueva Esperanza, Estación Paraíso. Cada nave era una lápida. Cada arma era una oración por los muertos. Señor, dijo la comandante Santos, hemos recibido informes de nuestros equipos de infiltración en los mundos de la hegemonía. Los alienígenas todavía creen que la humanidad está extinta. Creen que completaron su misión hace 25 años. Bien, respondió Marcus. Déjenos pensar eso. Cuando nos rebelemos, será demasiado tarde para que se preparen. La verdad era que la humanidad se había estado preparando para este momento desde el día en que la Tierra murió. Las naves de evacuación que escaparon de la destrucción del planeta habían llevado más que solo refugiados. Habían llevado a los más grandes científicos, ingenieros y mentes militares de la humanidad. Habían llevado las semillas de la venganza. Los supervivientes se habían dispersado a los confines más lejanos del espacio conocido. Habían construido colonias ocultas en lugares que la hegemonía nunca pensaría en buscar. Habían creado nuevas tecnologías basadas en diseños alienígenas, pero mejoradas con el ingenio humano. Habían creado una generación de niños que solo conocían un objetivo: hacer que los alienígenas pagaran por lo que habían hecho. El Dr. James Park, el antiguo asistente de Lena, era ahora el jefe del programa de desarrollo de armas de la humanidad. Entró en el centro de mando con una tableta de datos, su rostro mostrando la satisfacción de un trabajo bien hecho. Marcus, dijo, tengo los resultados finales de las pruebas de los nuevos sistemas de cañones de plasma. Son un 40% más potentes que cualquier cosa que use la hegemonía. Nuestras naves atravesarán su blindaje como si fuera papel. ¿Y sus escudos?, preguntó Marcus. Hemos desarrollado un nuevo tipo de misil que puede atravesar sus barreras de energía. Las ojivas detonarán dentro de sus cascos. Nunca lo verán venir. Marcus asintió con aprobación. Esta era la diferencia entre la antigua humanidad y la nueva. La antigua humanidad había compartido su conocimiento libremente, con la esperanza de hacer amigos con los alienígenas. La nueva humanidad mantenía sus avances en secreto, esperando el momento perfecto para revelar sus capacidades. Hay algo más, continuó el Dr. Park. Nuestra división de guerra psicológica ha completado su análisis de los patrones de comunicación de la hegemonía. Sabemos cómo hacerles daño, no solo física, sino mentalmente. Explícate. La hegemonía cree que son perfectos. Creen que son los gobernantes naturales de la galaxia. Nunca han sido desafiados seriamente por ninguna especie. Toda su identidad se basa en ser superiores a todos los demás. El Dr. Park activó su tableta de datos, mostrando imágenes de comunicaciones alienígenas interceptadas a lo largo de los años. Cuando los ataquemos, no solo destruiremos sus naves y planetas, destruiremos toda su visión del mundo. El shock psicológico de ser derrotados por una especie que creían haber eliminado será devastador. Marcus sonrió fríamente. Estás diciendo que podemos quebrar sus mentes además de sus cuerpos. Exactamente.
La hegemonía ha gobernado a través del miedo durante 10.000 años. Cuando sus súbditos los vean ser derrotados por humanos, estallarán rebeliones en todo su imperio. Se enfrentarán a enemigos en todos los frentes. Este era el genio del plan de la humanidad. No solo iban a derrotar militarmente a la hegemonía, iban a destruirlos por completo, desintegrando su imperio y dejándolos sin poder. La comandante Santos recibió un mensaje en su dispositivo de comunicación. Lo leyó rápidamente y luego miró a Marcus con emoción. «Señor, nuestras naves de exploración informan que la flota de la hegemonía está exactamente donde nuestra inteligencia predijo. 12 acorazados en órbita alrededor de su mundo capital, igual que hace 25 años cuando atacaron la Tierra». Marcus sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Este era el momento para el que se habían estado preparando desde que era un joven. El momento en que la humanidad revelaría que no estaban extintos, que se habían estado fortaleciendo en la oscuridad, que se habían convertido en la misma amenaza que los alienígenas habían tratado de prevenir. «Envíen la orden a todos los comandantes de la flota», ordenó Marcus. «La operación Juicio Final comienza en 72 horas. Todas las naves deben alcanzar sus posiciones asignadas y esperar mi señal». El centro de mando estalló en una actividad controlada mientras las órdenes se transmitían por todo el espacio humano. En bases ocultas por toda la galaxia, los capitanes recibían sus informes finales. Los ingenieros hacían ajustes de última hora a los sistemas de armas. Los soldados se despedían de familias que quizás nunca volverían a ver. Pero esto era diferente a la desesperada última defensa en Luna hace 25 años. Esta vez, la humanidad no estaba defendiendo. Estaban atacando. No estaban superados en número. Estaban llevando una fuerza abrumadora contra un enemigo que no tenía idea de que existían. Marcus caminó hacia el muro conmemorativo que honraba a los 8.000 millones de humanos que murieron cuando la Tierra ardió. En el centro había una fotografía de su madre, la doctora Elena Vázquez, la mujer cuyo descubrimiento de una señal alienígena había conducido a la mayor tragedia y la mayor transformación de la humanidad. «Cumplimos nuestra promesa, mamá», le susurró a su imagen. «Recordamos lo que nos quitaron, y ahora vamos a hacer que paguen». Se volvió para dirigirse a los oficiales reunidos en el centro de mando. Estos eran los supervivientes, los hijos de los supervivientes, las personas que habían dedicado sus vidas a este momento. «Hace 25 años, la hegemonía cometió un error», dijo Marcus, su voz resonando por toda la sala. «Podrían habernos matado rápida y silenciosamente. Podrían habernos borrado de la historia, sin que nadie supiera lo que pasó. Pero eligieron ser crueles. Eligieron explicarse. Nos dieron tiempo para entender a lo que nos enfrentábamos». Señaló el mapa estelar, mostrando las posiciones de las flotas humanas por toda la galaxia. Pensaron que estaban evitando que nos convirtiéramos en una amenaza. En cambio, crearon al mismo enemigo que temían. Ya no somos los exploradores pacíficos que enviaron saludos a las estrellas. Ya no somos los optimistas ingenuos que creían que el universo estaba lleno de amigos esperando a ser descubiertos. La voz de Marcus se endureció en cada palabra. Somos la especie que fue forjada en fuego nuclear. Somos los hijos de un mundo muerto. Somos la pesadilla que la hegemonía creó cuando decidieron que nuestro potencial era demasiado peligroso para permitirlo. Miró a cada uno de sus oficiales a los ojos. Hoy les mostraremos en qué se ha convertido ese potencial. Hoy cobramos la deuda que nos deben por 8.000 millones de vidas. Hoy le enseñamos a la galaxia que hay algunos errores que no se pueden deshacer. Los oficiales saludaron al unísono. En 3 días, 1.000 naves de guerra humana surgirían del hiperespacio alrededor del mundo capital de la hegemonía. Los alienígenas aprenderían que sus víctimas no se habían quedado muertas. Aprenderían que la humanidad había cumplido su promesa de recordar. Y aprenderían cómo era la venganza cuando se planeaba durante 25 años. La venganza. El mundo capital de la hegemonía, de Mini en Prime, nunca había visto la guerra. Durante 10.000 años, había sido el centro de un imperio que se extendía por 40 sistemas estelares. Sus ciudades brillaban con agujas cristalinas que alcanzaban las nubes. Sus estaciones orbitales controlaban las rutas comerciales de toda la galaxia. Su gente nunca había conocido el miedo. Eso estaba a punto de cambiar. El Orbe Supremo Sepa estaba en la Gran Asamblea dirigiéndose al Consejo de la Hegemonía, tal como su predecesor había hecho 25 años atrás cuando decidieron eliminar a la humanidad. El líder alienígena había envejecido en las décadas transcurridas desde la destrucción de la Tierra, pero aún recordaba claramente las últimas palabras de la almirante humana.
Los informes trimestrales muestran una estabilidad continua en todo nuestro territorio, decía Sepai. Ninguna especie ha desafiado nuestra autoridad. Ningún mundo ha intentado rebelarse. La galaxia permanece en paz bajo nuestra guía. Los otros miembros del Consejo asintieron con aprobación. Habían gobernado durante tanto tiempo que la idea de una oposición seria era casi impensable. Eran la hegemonía. Eran eternos. Eran intocables. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad capital. Sepai se detuvo en su discurso, perplejo. ¿Cuál es el significado de esta perturbación? Un oficial subalterno entró corriendo en la sala de la asamblea. Su pálido rostro azul mostraba signos de pánico. Orbe Supremo, nuestros sensores de largo alcance están detectando firmas de energía masivas que se aproximan al sistema. Naves desconocidas aproximándose desde múltiples vectores. ¿Naves desconocidas?, preguntó Sepai. ¿Qué especie se atrevería a acercarse de Mini Imprime sin permiso? Señor, no reconocemos los diseños de las naves. La flota suma cientos. Llegarán al espacio orbital en 20 minutos. Los miembros del Consejo se miraron confundidos. Ninguna especie en la galaxia tenía la tecnología o el coraje para desafiar directamente a la hegemonía. La mayoría de las civilizaciones apenas tenían vuelo interestelar. Las pocas especies avanzadas sabían que no debían amenazar al imperio. Envíen una transmisión de advertencia, ordenó Sepai. Recuérdenles a estos intrusos que este sistema está bajo la protección de la hegemonía. Díganles que se identifiquen y expliquen su presencia. La comunicación se envió de inmediato. La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba, transmitida en frecuencias que herían los oídos alienígenas con sus extrañas armonías. Aquí el almirante Marcus Webb de la Flota Expedicionaria Humana. Destruyeron nuestro mundo hace 25 años. Mataron a 8.000 millones de nuestra gente. Dijeron que éramos demasiado peligrosos para que se nos permitiera vivir. La sala de la asamblea quedó en completo silencio. Todos los alienígenas en la sala recordaban la misión de exterminio humano de décadas atrás. Había sido una operación menor, apenas digna de mención en su larga historia. La destrucción de un solo planeta y unas pocas colonias primitivas. Pero los humanos estaban extintos. La hegemonía se había asegurado de ello. Cometieron un error. Continuó la voz humana, transmitida en todas las frecuencias del sistema. No nos mataron a todos. Algunos de nosotros sobrevivimos. Algunos de nosotros recordamos. Algunos de nosotros pasamos 25 años aprendiendo cómo hacerles daño. El Orbe Supremo, Sepai, activó el sistema principal de comunicación. Esto es imposible. La humanidad fue eliminada por completo. Monitoreamos su especie durante 50 años. Conocíamos la ubicación de cada asentamiento humano. La risa del almirante Webb fue tan fría como el espacio entre las estrellas. Conocían nuestras colonias oficiales. No sabían de las naves mineras en el espacio profundo cuando atacaron. No sabían de las naves de exploración más allá del borde. No sabían de las estaciones de investigación en lugares que nunca pensaron en mirar. En las pantallas tácticas de todo de Mini Imprime, 1000 naves de guerra humana se materializaron desde el hiperespacio. Rodearon el planeta como un puño que se cierra, sus armas ya cargándose para la batalla. Los alienígenas miraban conmocionados las naves que llenaban sus pantallas. No eran las naves primitivas que recordaban del mundo natal humano. Eran enormes naves de guerra que rivalizaban con los propios acorazados de la hegemonía. Sus firmas de armas mostraban una tecnología igual o superior a cualquiera que los alienígenas poseyeran. ¿Cómo es esto posible?, susurró un miembro del consejo. El almirante Webb respondió como si hubiera escuchado la pregunta. Ustedes nos enseñaron bien. Cada pieza de su tecnología que pudimos rescatar, la estudiamos. Cada arma que usaron contra nosotros, la mejoramos. Cada táctica que emplearon, la adaptamos y la perfeccionamos. Sepai sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. ¿Qué quieren? Lo mismo que querían ustedes hace 25 años, respondió Webb. La eliminación de una especie peligrosa. La diferencia es que ahora somos nosotros quienes decidimos qué especie es demasiado peligrosa para vivir. La flota humana se movió a formación de ataque. Cada nave llevaba el nombre de un mundo humano que había sido destruido. Cada arma apuntaba a un objetivo diferente en el planeta de abajo. «Esperen», dijo Sepai desesperadamente. «Podemos negociar. Podemos encontrar una solución pacífica a este conflicto». «¿Pacífica?»,
La voz de Webb llevaba 25 años de rabia acumulada. No nos ofrecieron paz cuando atacaron nuestras colonias indefensas. No nos mostraron piedad cuando quemaron vivos a nuestros hijos. No nos dieron oportunidad de rendirnos cuando convirtieron nuestro mundo natal en cristal. Las primeras armas humanas dispararon. Los rayos de plasma que golpearon Dominion Prime no se parecían a nada que la hegemonía hubiera visto jamás. Atravesaron los escudos del planeta como si fueran de papel. Cortaron edificios del tamaño de ciudades como cuchillos a través de la carne. Convirtieron las agujas cristalinas que se habían mantenido durante milenios en nubes de gas sobrecalentado. Imposible, respiró Sepai. Nuestras defensas deberían detener cualquier ataque. Sus defensas fueron diseñadas para detener armas alienígenas, explicó Webb, con calma mientras las explosiones iluminaban la superficie del planeta. Estas son armas humanas. Las construimos específicamente para matar a su gente y destruir sus mundos. Las estaciones de defensa orbital que protegían Dominion Prime dirigieron sus armas hacia la flota humana. Masivos rayos de energía se lanzaron hacia las naves atacantes. Los alienígenas observaron con esperanza cómo sus armas más poderosas golpeaban las naves humanas. Los rayos impactaron en las naves humanas y simplemente se desvanecieron, absorbidos por sistemas de escudos que habían sido diseñados con 25 años de tecnología de la hegemonía capturada como base. Su turno ha terminado, anunció el almirante Webb. Ahora es el nuestro. La flota humana abrió fuego con todo lo que tenía. 1000 naves desataron sus armas simultáneamente, y las defensas orbitales de Dominion Prime simplemente dejaron de existir. Las estaciones que habían protegido el mundo capital durante siglos fueron reducidas a chatarra en segundos. Más armas humanas impactaron el planeta mismo. Ciudades que habían albergado a miles de millones de alienígenas se convirtieron en cráteres. Puertos espaciales desde donde las naves de la hegemonía se habían lanzado durante milenios se convirtieron en campos de roca fundida. Los centros de gobierno donde se había regido el imperio durante 10.000 años ardieron como velas en el viento. El Orbe Supremo Sepai y su consejo quedaron atrapados en su búnker subterráneo mientras el mundo moría sobre ellos. A través de los sistemas de comunicación, podían escuchar informes de todo su imperio. Flotas humanas habían aparecido en todos los mundos importantes de la hegemonía simultáneamente. 43 planetas estaban bajo ataque en el mismo momento. ¿Cómo coordinaron esto?, preguntó un miembro del consejo con horror. ¿Cómo sabían la ubicación de todos nuestros mundos? Tuvimos 25 años para observarlos, respondió la voz de Webb desde los altavoces. Enviamos naves de exploración a cada sistema de su imperio. Estudiamos sus rutas de patrulla, sus sistemas de defensa, sus centros de población. Aprendimos todo sobre ustedes mientras pensaban que estábamos muertos. El búnker se sacudió cuando otra oleada de armas humanas golpeó la superficie. Las luces parpadearon y se apagaron, reemplazadas por el resplandor rojo de la energía de emergencia. Por favor, suplicó Sepai. Nuestra gente no son todos guerreros. Muchos de ellos son civiles inocentes. Niños que no tuvieron nada que ver con la decisión de atacar la Tierra. ¿Eran nuestros hijos guerreros?, preguntó Webb en voz baja. ¿Eran nuestros civiles soldados cuando los quemaron? Mostraron piedad a nuestra gente inocente. El Orbe Supremo no tuvo respuesta. Cada niño humano que murió en la Tierra lloró por sus padres mientras el fuego los consumía, continuó Webb. Cada padre humano trató de proteger a sus hijos de sus armas. Cada civil humano suplicó piedad mientras sus naves convertían sus ciudades en cenizas. Los ataques se intensificaron. Dominion Prime estaba muriendo y con el corazón del imperio de la hegemonía. Nos enseñaron una lección importante, dijo Webb mientras el bombardeo continuaba. Nos enseñaron que el universo no está lleno de amigos esperando a ser descubiertos. Nos enseñaron que las especies pacíficas son vistas como amenazas a eliminar. Nos enseñaron que mostrar potencial es un crimen castigado con la extinción. Cometimos un error, admitió Sepai desesperadamente. No deberíamos haber atacado a su especie. Deberíamos haber intentado coexistir pacíficamente. Sí, cometieron un error, pero no el que creen. El Orbe Supremo pareció confundido. ¿Qué quieres decir? Su error no fue atacarnos, explicó Webb. Su error fue no terminar el trabajo. Si realmente hubieran querido eliminar a la humanidad, deberían haberse asegurado de que estuviéramos todos muertos. En cambio, dejaron supervivientes. Y esos supervivientes recordaron.
La pantalla principal del búnker se activó mostrando el rostro del almirante Webb por primera vez. Se parecía a su madre, Elena Vázquez, pero sus ojos contenían una frialdad que le habría roto el corazón a ella. Durante 25 años, cada niño humano fue criado con historias de la destrucción de la Tierra. Cada adulto humano dedicó su vida a prepararse para este momento. Cada científico humano trabajó para crear armas que pudieran hacerles daño. Cada soldado humano se entrenó para matar a su gente. Webb se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara. Querían evitar que nos convirtiéramos en una amenaza para la paz galáctica.